Buenas tardes. Y específicamente un caso similar a este, de este tipo, con estas características, no. Lo que se busca principalmente, tanto en el servicio Fonoayuda como en la Secretaría en general, lo básico, interés superior del niño, es decir, garantizar que sean protegidos y que ellos sean realmente los beneficiarios de esos derechos en este caso, ¿verdad? Entiendo yo, dentro de este caso específico, hay una cuestión de temor también. No están muy delineados ni las razones, los motivos, las circunstancias, cuestiones que hacen a un caso específico, ¿no? Lo que yo instaría aquí es, primero, a perder un poco el temor y siempre reconocer el temor a las diferencias por sobre todo. No voy a concentrarme en este caso específico, como le digo, tiene tintes muy particulares, pero la niña está bien, o sea, lo que nos interesa principalmente es eso con respecto a su salud en general. Ahora, vamos a decir, hay unas rutas de intervención. Primero vemos qué es lo que se está transgrediendo acá. El derecho de esta niña, porque ella tiene el derecho de estar con mamá y papá y de disfrutar de mamá y papá. La elección particular de mamá y papá no es problema de la niña. Claro. Lo que se busca garantizar siempre es el derecho de ella. Ahora, eso se rompió ahora, usted escuchó, licenciada. Esa posibilidad de estar con mamá y papá, como usted dice. Para la Secretaría de la Niñez, ¿qué conviene para la niña? Es decir, ¿conviene que esté con el padre o en este caso conviene que esté con la madre? La conveniencia en sí es una cuestión que tiene un juicio de valor que va más allá de la competencia individual. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de lo que a mí me parezca. Estaba escuchando también, y disculpen que me salga un poco del tema, las declaraciones ayer con respecto al trabajo que se hacía con la ley, ¿verdad? Sí. Acá no se está juzgando lo que a mí me parece de una ley o lo que yo creo, sino que el hecho en sí del acto, no se está mirando el acto en sí, y los factores o las cuestiones de discriminación van mucho más allá de la elección de género. Es decir, es mucho más amplio que mi elección, como estaban diciendo, como en este caso. O sea, usted estaba a favor de esta ley que fue archivada. Claro, la ley, más allá, eso te decía, la discriminación es amplia y se está centrando solamente en un grupo vulnerable. Licenciada, justamente hablando de ese grupo vulnerable, en este caso en particular, hablaba de un cierto temor, un miedo a las diferencias. ¿Considera que una niña o que un niño se críe en un ambiente con padres homosexuales podría manifestar alguna tendencia o modificar el curso normal de una infancia? Mira, yo te invito un poco que mires un poco la literatura al respecto. Eso, ¿verdad? Es lo importante. En este caso específico no se reporta, no hay, y en más todavía en la ciencia, usted tiene que tener en cuenta que no hay la última palabra. Un ambiente saludable, o sea, por darles un ejemplo, y no estoy diciendo que estoy en favor ni en contra, ni la postura institucional es a favor o en contra de alguna elección específica de género. Pero existen familias bien estructuradas, está papá, mamá, y ellos vulneran los derechos. Claro, es un ambiente hostil. Claro, el punto acá es proteger al niño, que sí sea beneficiario de sus derechos, y eso tiene que ser garantizado no solo por mamá y papá, sino también por la sociedad. Y en este caso específico, el derecho de ella es poder compartir con la mamá. O sea, lo que yo entiendo de lo que usted dice, licenciada, disculpe, es que pueden haber ambientes de padre y madre que son dañinos para una criatura y ambientes de padres homosexuales que son ideales para una criatura. No podríamos nosotros decir es así o no es así, blanco y negro. Son casos específicos. Por eso, hablo de dos opciones. Claro, además existe, o sea, las poblaciones vulnerables sabemos específicamente, y sin irnos todavía a las franjas extremas, ¿verdad? Como son estos casos, las mujeres somos víctimas de discriminación actualmente porque, dándoles un ejemplo, los colectivos tienen molinete y en general hay muchos embarazos en Paraguay. Cruzar. Los ancianos son discriminados sin importar si son hombres o mujeres porque no pueden subir la escalera de los colectivos, porque no pueden pasar. O sea, ¿entienden a lo que voy? Es un tema muy profundo realmente, sí. Pero estamos yendo a esto y entiendo lo que decía Pati. Puede haber también un clima de padres homosexuales que sea hostil, o sea, no pasa por la condición o la orientación. No. Ahora, lo que la gente quiere saber, lo que la gente se pregunta es esto, y a ver qué dice la literatura, la psicología al respecto. Se cree comúnmente en el conocimiento popular
que una pareja homosexual criará una criatura homosexual en el futuro. ¿Eso la ciencia tiene determinado, por lo menos hay algún estudio que avale esa probabilidad? Y realmente no, no. Es decir, una criatura que se desarrolla y crece en un ambiente de homosexual o una pareja de lesbianas. Puede ser heterosexual. O heterosexual, ¿verdad? En este caso, no tiene que el día de mañana pueda tener una inclinación o influir en su inclinación sexual. Lo que pasa es que el proceso de aprendizaje va delineando, pero también depende de quién es significativo para ese niño. Y en un ambiente normal de papá y mamá constituidos, heterosexuales, ¿verdad? El niño tampoco es protagonista propiamente de la orientación de género, no, ¿verdad? Se ve la familia constituida y en Paraguay tenemos características, o sea, las familias en general son abuelos, tíos, es decir, la cuestión de la pareja o la elección de pareja, el proceso en sí, ¿verdad? Se va construyendo socialmente. ¿Y cuál es la incidencia que tiene el seno familiar? La estructura primaria de la familia, papá, mamá o mamá, mamá, papá, papá. ¿Cuál es la incidencia que tiene en mi orientación sexual que voy a ir desarrollando en el futuro? Justamente familias disfuncionales de mamá y papá heterosexuales en los cuales hay mucha violencia son un ejemplo alternativo. O sea, por eso les decía, no existe, o sea, yo no puedo decirles a ustedes, sí, va a salir así, no. No es así. No, o sea, claro, pero puede desarrollar una tendencia. Yo me refería al temor justamente por eso. El temor a lo desconocido también. Porque sabemos históricamente, creo, y es así, existen tanto personas homosexuales con esa elección que ocultaban y tenían una apariencia determinada. Tenemos con una familia bien constituida, mamá, papá. La literatura no habla de cuestiones determinantes con respecto a la elección en sí. Esta señora está diciendo que en un momento determinado, luego de tener una pareja heterosexual, ella determinó, se dio cuenta o se inclinó hacia otra elección. En este caso, licenciada, vamos a suponer que esta niña de 5 años vaya a vivir con la madre, ¿no podía influir el día de mañana en su sexualidad? Pero eso no es eso es justo lo que le decía. Ella tiene su familia constituida con mamá y papá. Y le conoce a papá, sabe que tiene un papá, pero que mamá tiene otra pareja que es del mismo sexo. No podemos hablar de que eso sea determinante. Pero eso todavía, hay muchos factores. Ahora, hay una cuestión que también, desde mi punto de vista, y permítame la reflexión que hago con respecto a lo que usted está diciendo. En realidad, el campo todavía está incierto. No hay nada que se haya cuantificado. La literatura no tiene una precisión con respecto a esto, si va a ser así o va a ser asá. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Claro. No es determinante, por eso hablaba del miedo, porque no hay factores, ejemplos o determinantes que digan esto va a ocurrir como vos preguntabas. Licenciada, y se habla de una diferencia entre este caso, por ejemplo, que son una pareja de heterosexuales que finalmente se separa, una mujer toma su propio camino, la niña sabe que tiene un papá, que tiene una mamá. Es diferente a un caso, por ejemplo, de adopción de una pareja homosexual que adopta a un niño y no tiene la identidad de un padre o de una madre diferente. Ese justamente es un tema tan polémico como el de ayer. Y a eso otra vez voy y me remito a lo que es la ley y primero que nada interés superior del niño. Eso es lo que rige, por lo menos en nuestro actuar en Paraguay, gracias a esta ley, ¿verdad? Es la protección de ese niño y que no sea vulnerado en sus derechos, sea sus derechos a estar con los padres, a ser protegidos, a recibir cariño. Esas cuestiones de decir que por determinado tipo de elección va a perjudicar propiamente, no es la forma. Determinadas circunstancias en que se da esa vulneración, sí. Y, como les digo, eso es muy independiente de que ahora, sea... por lo general siempre se dice, por ejemplo, ¿sí? Para cerrar, digo, en cuanto a la conducta de un niño en la escuela, por lo general los maestros dicen el chico es el reflejo de los padres. Es decir, si un chico es violento, es porque en la casa está recibiendo algún tipo de violencia o ve gente violenta, ¿verdad? Eso no influye en la personalidad, digo, influye en la personalidad, pero no en su condición sexual. La elección de género propiamente se va dando por modelado a través del crecimiento. Es decir, el niño se da cuenta que es nena o nene, de acuerdo a sus modelos femenino y masculino, ¿verdad? Lo que es significativo. Es más, el desarrollo evolutivo
hasta ahora, en muchas cuestiones que hacen a la personalidad, tampoco dice, la puja está, es genético, es aprendido, eso no está Que no se tiene determinado. O sea, determinado. si tu pregunta va para ese lado, Sí, por eso te va para explicaba ese hace lado. rato, familias bien constituidas, mamá y papá hetero, Pueden Con- desarrollar hijos homosexuales. Claro. ellos no eligen, pasa por ahí. no es un desarrollo, no es una Bueno, pero es enfermedad, para es colocar, una para que la gente elección. pueda comprar.